ahorita cuando enseño esta clase de límbicos con mis grupos, y los balances que he encontrado son tan diversos. He encontrado de todo. A veces unas situaciones emocionales muy complejas. Y entonces es cuando yo les digo allí, cada grupo tiene también su propia personalidad, ¿sí? Y este grupo, o sea, he visto también son todos distintos. ¿Cuántas veces hemos enseñado ya todos estos años? Y cada grupo tiene su personalidad. Y este es un grupo que tiene como un buen balance emocional. Bueno, entonces, como todo, la diferencia, pero sí hay un buen balance. Se lo digo yo como profesora que entro a los cursos. Bueno, nos toleramos. Sí, pero eso está muy bien, eso ya es ganancia, eso es ganancia, eso ya es ganancia. Eso que algunos ya es ganancia, que se están en ese proceso. Pero sí hay buena disposición, ¿sí? Como personas, cada uno hay como disposición, hay alguien en ustedes que tratan de mantener su grupo en buena armonía. En la diferencia. Bueno, entonces miren aquí, todo eso que el sistema químico y emocional nos hace vivir en el día a día. Miren, esas emociones, desconfianza, la excitación cuando están en el computador y quieren algo y de pronto no es por allí, tienes otra excitación. Cuando nos sorprendemos, qué chévere sorprenderse. Estamos entusiasmados, el amor, bueno, hay no tantas complicaciones. Desilusionados también, ¿no? Desilusión, temor, horror, miedos, furia. La furia también, eso es humano, es humano. Frustración. ¿Y en dónde termina? ¿Dónde se termina a veces? Con la ayuda del profesional, ¿cierto? Bueno, en este caso es una corriente muy enfocada al psicoanálisis, pero igual al profesional. Entonces, miren que ya estamos abordando ese cerebro en sus funciones superiores. Sin embargo, desde el orden estructural, pues seguimos viendo esas estructuras de los hemisferios y esas áreas funcionales. Bueno, cuando miramos esta imagen, sin palabras, ¿qué podríamos decir? Amistad. Hay que tener mucho amor, familia, desamor, expresión, el arte añadido a la naturaleza, ¿Qué par craneal está funcionando aquí? Facial. Bueno, entonces, miren todo esto. Entonces tenemos realmente un sustrato maravilloso, que es el cerebro, ¿no? Para poder expresar la vida. Sin embargo, el primer día de clase dijimos que el sistema nervioso pues tiene una gran función. La gran función es que mantener la vida y perpetuar la especie. Eso desde lo netamente biológico, desde lo netamente los patrones genéticos para el desarrollo de un individuo. Y sin embargo, miren hasta dónde esas conexiones nerviosas nos han llevado, hasta poder expresar nuestras emociones. Y las expresamos con limpieza. Entonces, este sistema límbico tiene una función muy importante. Integra todos esos procesos fisiológicos que nos mantienen vivos con la experiencia, ¿cierto? La experiencia de la vida, del medio, de ese medio externo, de las conductas sociales, funciones y las funciones cerebrales superiores. Bueno, ya con esa parte, porque el sistema límbico bien se merece hacerle como esa introducción. Así sea que vayamos a hablar ya de lo netamente neuroanatómico. Entonces, muchos autores pues han hablado del sistema límbico. El concepto actual de lo que es la estructura del sistema límbico pues corresponde a muchas partes de ese cerebro. Entonces, entre ellas, por ejemplo, la principal que hace parte de ese, como el centro de ese sistema, está el hipocampo, está la circunvolución dentada, está la circunvolución facial, el parahipocampo, el cíngulo,
este momento se llega a la conclusión que son todas esas áreas, pero para poder estudiarlo, otros autores han considerado estudiarlo como telencéfalo límbico, a ese grupo de estructuras del cerebro que hacen conexiones muy particulares con lo emocional para poder luego conectar al resto del sistema. Y entonces le han denominado telencéfalo límbico, ¿cierto? Hace que en ese telencéfalo límbico pues también vamos a ver estructuras que ya hemos nombrado. Desde el punto de vista del desarrollo del sistema límbico, se le llamó límbico porque los que empezaron a estudiar hicieron referencia a esas estructuras que estaban entre el hipotálamo y toda la corteza cerebral que empezó a formarse. Anteriormente era el tálamo, o sea, lo más antiguo era el tálamo, y empezaría ese sistema límbico, esa parte más, digamos, propiamente dicha, pues, del límbico, que era como la corteza, como de 3 capitas, ¿no? Y empezaba por encima del tálamo. Entonces, ahí empezaba pues, a formarse como esa evolución allí por encima del cuerpo calloso. Fue como los primeros, digamos, desplazamientos de evolución en el cerebro. Luego empieza a formarse toda la corteza de las 6 capas. Por eso inicialmente esta parte del límbico tiene unas estructuras con 3 capas histológicamente, ¿no? Entonces, el límite límbico era porque era el límite entre el hipotálamo y la corteza, ¿sí? Entonces era el hipotálamo. Pero realmente vemos hoy en día que todas las conexiones corticales y todo lo que tiene que ver con procesos de memoria, desde la sensación que recibimos de calor, frío, etc., todo eso se asocia y termina en últimas haciendo conexión al sistema límbico, al sistema emocional. Y claro, ya ahí tomamos decisiones para ver cómo respondemos también ante esas situaciones de estímulos externos. Entonces ya el sistema límbico en últimas es una serie de estructuras, podríamos hacer simplemente una lista, como la que vimos de pronto allí en la conferencia. Pero pues otros estudiosos han querido como organizarla desde el orden histológico. Y entonces dicen el sistema límbico, el telencéfalo límbico está formado por una corteza paralímbica y el término mesocorteza hace referencia a que son esas estructuras que tienen las 6 capas de la corteza cerebral, mesolímbica, así le llaman, ¿no? Y que tiene una corteza límbica propiamente del sistema límbico, ¿cierto? Que le denominamos nosotros ahora, pues, en la conferencia que tenemos aquí, que nos digamos que el profesor Alfredo es muy juicioso en la estructuración de esas conferencias. Entonces él dice, bueno, está todo lo que es la formación del hipotálamo. Y entonces a eso corresponde lo que es corteza propiamente dicha, como esas estructuras centrales del sistema límbico. Y ahí tienen 3 capas de corteza cerebral. Y las áreas corticoides. ¿Cuáles serían esas áreas corticoides? Entre ellas dentro de ese sistema está la amígdala, que juega un papel muy importante en la regulación de todas las emociones, positivas o negativas desde nuestro concepto, ¿no? La amígdala. Otros núcleos como por ejemplo la banda diagonal de Broca, ¿sí? Los núcleos de Meyer, toda esa parte que está como subcortical allí debajo, esos núcleos del área central. Y bueno, entonces es una forma de ver ese telencéfalo límbico. Y voy a hacer un poquito teniendo en cuenta como este orden y también teniendo un poco en cuenta la conferencia nuestra, pues voy a ir haciendo como esas relaciones, ¿ya? Bueno, entonces, desde el concepto de la mesocorteza, entonces las estructuras que van a ser parte de ese sistema límbico pues va a corresponder a todo lo que es el complejo del cíngulo. Entonces aquí tenemos el giro subcalloso, ¿cierto? El giro subcalloso, la circunvolución del cíngulo que le habíamos descrito, que está entre el surco calloso y el surco calloso marginal, ¿cierto? Y aquí el giro subcalloso también hacia la parte de rodeando el rodete, el espenio del cuerpo calloso.
sigue una parte aquí detrás de esta parte del rodete. En continuidad podríamos decir, si yo estoy viendo esta imagen aquí, desde este punto de vista de la parte de las circunvoluciones aquí subcallosas, cíngulo, encontramos que hay una continuidad de ese cíngulo con la circunvolución de parahipocampo, ¿sí o no? ¿Sí? Parahipocampo, están viendo allá todos, no sé si les es, con la circunvolución del parahipocampo. El parahipocampo, miren que se ubica aquí rostralmente en la parte medial, ventromedial prácticamente, lo vemos desde la parte medial. Entonces se continúa hacia la parte más rostral, cerca aquí del polo temporal, y hacia la línea media pues forman núcleos. Este complejo del círculo, además de hacer parte de este parahipocampo, el círculo, las porciones y los hilos subcallosos, justo debajo del esplenio hay un continuo de este parahipocampo aquí con el cíngulo, y este continuo entre el parahipocampo y el cíngulo a él se le denomina el istmo, ¿no? A este círculo, donde hay ese continuo entre parahipocampo y circunvolución del cíngulo. O sea, podríamos decir que ahí se establece el complejo de cíngulo, complejo de cíngulo. ¿Y hacen parte de qué? De la corteza, de la mesocorteza o corteza paralímbica, que es la que tiene, esa corteza tiene 6 capas, las 6 capas, ¿sí? Bueno, el polo temporal, por supuesto, también, el polo temporal, también esa corteza del polo temporal hace parte de este sistema. Otra de las estructuras que corresponden a este sistema está aquí, la ínsula, ¿sí? Y toda la parte de las circunvoluciones orbitales, de una manera muy especial, aunque todo el lóbulo prefrontal hace parte del sistema límbico, que ya se ha establecido también esa parte, pero juega un papel muy importante, la parte más caudal, orbitofrontal, caudal, de las circunvoluciones orbitales. O sea, allá hay una gran concentración dopaminérgica. Entonces, a veces se disminuye esa concentración dopaminérgica y entonces es cuando estamos un poquito así como deprimidos, ¿sí? Como aburridos, ¿no? Si esa dopamina está bajita, ¿no? Está bajita esa dopamina. Bueno, entonces, ¿entendido el concepto de mesocorteza? Cuando encuentren este concepto de mesocorteza, son estructuras del sistema límbico consideradas como del paralímbico. O sea, todas estas que vemos, que realmente si miramos al microscopio, todas van a tener las 6 capas en la corteza cerebral, ¿cierto? Bueno, eso como un poquito para ir conectando con la conferencia nuestra. Luego viene una parte que se denomina la corteza límbica o alocorteza. Cuando tenemos aquí, les comento aquí, miren, toda esta parte del conjunto del círculo, si nosotros nos ubicamos aquí en la porción del parahipocampo y miramos desde la parte lateral aquí a la medial, entonces vamos a ver que ese parahipocampo prácticamente aquí en la línea media, ¿cierto? Empieza como a meterse aquí en esta porción, da la vuelta, hace una vuelta así como hacia adentro y entonces se continúa ahí con una estructura que se denomina el hipocampo. Y entonces vamos a encontrarnos con esas áreas, esas estructuras que forman el complejo o la parte de la corteza límbica o alocorteza, ¿sí? O formación del hipocampo. Entonces, formación del hipocampo van a involucrar 3 estructuras, ¿no? El parahipocampo, que sería ese parahipocampo que miren aquí. ¿Por qué le llaman hipocampo? Porque se parece a ¿qué? A un caballito de mar esa estructura. Cuando se hace toda la disección del hipocampo o de la formación del hipocampo, diría yo, porque ahí está todo.
de la formación del hipocampo, entonces se parece a la figura de un caballito de mar. Anteriormente los anatomistas siempre buscaron nombrar las estructuras con base a esos objetos conocidos, ¿cierto? Que les rodeaban. Y entonces, esto se parece a un caballito de mar, por eso se llama hipo, ese es el origen del nombre, hipocampo. Entonces, esta formación del hipocampo en nuestra conferencia, pero con la división también de Mantel y Gans, pues se llama corteza límbica o alocorteza. ¿Entendido? Y entonces, en cuanto a la formación del hipocampo, incluye, ustedes ven esta porción que está adentrándose aquí en esta parte, ¿cierto? Por fuera estaría el parahipocampo. Entonces se adentra y forma como un pliegue, ¿sí? Este pliegue que ven ustedes aquí ya se conforma todo lo que es el hipocampo. Ahí está pues una serie de neuronas organizadas, tanto lo que es esa morfología. Entonces tenemos el parahipocampo por fuera, ingresa, da como un doble pliegue aquí y forma todo lo que es el hipocampo. El hipocampo le va a formar allí piso al asta temporal del ventrículo lateral, o sea, él está allí en la base. Vamos a hacer la práctica, ¿no? Entonces le forma el piso. Esta parte del hipocampo, entonces lo que está formando el piso allí del ventrículo, pues va a estar cubierto de epéndimo. Recuerden que todo el sistema ventricular, todas las paredes del sistema ventricular tienen epéndimo. ¿Sí se acuerdan? Si miramos el canal central de la médula, tiene unas células epiteliales que lo revisten, se llama epéndimo. Tercer ventrículo, así en sus paredes, epéndimo. El acueducto cerebral, epéndimo. El ventrículo lateral en sus paredes, en su techo, todo tapizado por epéndimo, ¿cierto? Acá también, que es distinto a decir que plexo coroideo. Distinto, ¿cierto? Ahora sí ya me comprendieron cuando hablamos del epéndimo. El epéndimo son todas las células que tapizan los ventrículos. Y bueno, y debajo de este epéndimo, toda esta estructura del hipocampo, toda la estructura del hipocampo tiene esta capita que ustedes ven allí, digamos por debajo, ahí inmediatamente debajo, que se ve blanca en las estructuras de la práctica, como una laminita allí. Entonces se va a denominar el alveus, que práctica el alveus. Y va a formar ese alveus, pues son las conexiones que salen, todo eso sería sustancia blanca, alveus. Y ellas convergen, se van como agrupando y convergen, ¿cierto? Convergen aquí, van convergiendo así de esta manera y forman esta estructura, miren la bonita allí, como una laminita, que se llama la fimbria del hipocampo. ¿Se ven aquí? Fimbria del hipocampo. Y la fimbria del hipocampo empieza a estructurar y a conectarse con el, ¿qué será esto? Pilar posterior del fornis. O sea, es allí donde tiene origen el fornis. Allí, en la continuidad, el alveus, luego forma la fimbria cuando se recoge y se incorpora para formar el fornis. El alveus es todo lo que tapiza, las fibras que tapizan todo el hipocampo. Y entonces vemos allí esa estructura. ¿Comprendido hasta aquí? Bueno, pero seguimos diciendo que esta corteza límbica o alocorteza hace parte de las estructuras que en la conferencia nuestra le llamamos ¿qué? Formación de hipocampo. ¿Sí? Y entonces aquí tenemos ¿cuál? Lo que sería la parte, yo lo vería como más al tablero, aquí dando la vuelta, el parahipocampo. El parahipocampo en esta porción tiene hacia la parte, digamos, lateral, ¿no? Lo que se denomina el presubículo, el subículo y el prosubículo. O sea, aquí estaríamos viendo prosubículo. Ahora miramos otras imágenes para ver esa vuelta que hace ahí el hipocampo. Pero bueno, en el momento tener claro que la formación del hipocampo está formada por
el propio ¿qué? El propio hipocampo. Aquí es, atrás podríamos decir esta pequeña parte sería el ¿qué? Para hipocampo, ¿cierto? Pero hay otra estructura. Entonces, debajo de, ¿por qué tuve que hablarles aquí de la fimbria y del algus? El algus es la sustancia blanca que conecta el hipocampo y que va formando, se va conectando y va formando aquí una lámina que se llama la fimbria. Voy a poner aquí fimbria. ¿Sí? Y forma el pilar posterior del fondo. Debajo de la fimbria, debajo de la fimbria, si tú ves aquí, debajo de la fimbria lo vamos a encontrar con el giro dental, ¿sí? O circunvolución dental. Circunvolución dental. Entonces, en conclusión, cuando hablemos de formación del hipocampo, tenemos que pensar en estas tres estructuras: hipocampo, circunvolución dental y parahipocampo, que van a ser parte de lo que se denomina la alocorteza. Alocorteza, ¿por qué? Porque se caracteriza en que tiene tres capas. Bueno, y resulta que hay otras estructuras del sistema límbico que forman las áreas corticoides. Corticoides quiere decir que son una serie de núcleos que hacen parte del sistema límbico. O sea, miren que, aunque hablamos de la corteza pues el grupo de neuronas enlaminadas, prácticamente hay la corteza en capas, pero también hay una serie de núcleos, así como cuando veíamos el tallo cerebral, los núcleos del trigémino, ¿cierto? Grupos de neuronas formando núcleos. Y entonces vienen lo que son las áreas corticoides o corticales. Prefiero el nombre de corticoides que corticales para no confundirnos con lo general de la corteza, ¿no? Bueno, corticoides, ¿por qué? Porque tendrán unas partes que son corteza de 6 capas y tienen dentro o subyacentes a esas capas unos núcleos. ¿Sí me comprenden allí? Corticoides. O sea, áreas que tienen las 6 capas, pero que subyacentemente a ellas hay unos núcleos. Por eso el nombre de corticoides. Dentro del grupo de ese sistema límbico, en la conferencia se establecen como núcleos del sistema límbico. Y entonces, ¿cuáles son esas áreas corticoides o corticales? Uno, en primer lugar, pues esa área que tiene también 6 capas, que podríamos decir también que hace parte como de ese sistema paralímbico, si quisiéramos también mencionarlo, y estaría ella, que sería el área septal o el área 25. Aquí podríamos decir que esto es ¿qué? Cuerpo calloso, ¿cierto? Aquí estaría el giro ¿qué? Subcalloso, y en el giro subcalloso está el área 25 o el área septal. Recuerdan que el pico del cuerpo calloso se proyecta ¿hasta dónde? Hasta el diáfano. ¿Con qué estructura? La lámina terminal. Y entonces ahí está formando ese límite. Por delante de la lámina tenemos el área 25. Resulta que debajo de esta área 25 tenemos unos núcleos que van a formar lo que se conoce como la banda diagonal de Broca. ¿Sí? Banda diagonal de Broca. Bueno, banda diagonal de Broca, formada por los núcleos de Bellner. Entre ellos tenemos uno. ¿Qué será esto aquí en este dibujo? Ya sabemos, la comisura blanca anterior. ¿Se acuerdan que las radiaciones de la comisura separaban al núcleo lenticular en una parte límbica y en otra no límbica? ¿Cierto? Entonces parte de esa estructura, mira, aquí está el núcleo, la comisura blanca. Entonces debajo está
la sustancia innominada. Sustancia innominada, que hace parte de ese continuo del cuerpo estriado. ¿En su parte qué? Límbica. ¿Sí? Banda diagonal de Broca subyacente al área central. Y esa banda diagonal, ya para ver, comunica una serie de núcleos hasta conectar con la amígdala cerebral. Conecta con la amígdala. Entonces, la banda diagonal de Broca, una serie de núcleos que conecta, podríamos decir, desde las áreas central con la amígdala, a través de los núcleos de Mendeleev. Entre ellos está el núcleo ¿qué? O la sustancia innominada. ¿Sí? Los demás pues se conocen como núcleos de Mendeleev. El término de esto se denomina banda diagonal de Broca. O sea, cuando se estaba apenas aprendiendo, yo estaba conociendo un poco de esto del sistema límbico, lo que estudié, o sea, pensaba yo en mis primeros momentos de que estudiaba esto, como ya había una nomenclatura que me hablaba de fibras, de fascículos, ¿no? De sustancia blanca. Entonces yo relacioné banda con sustancia blanca. Entonces al comienzo cuando leí consideraba que era una conexión de sustancia blanca, como un fascículo. Ya por eso miren también esto, ¿para qué? Para mirar la terminología cuando leemos algo, ¿no? Es muy importante también profundizar a veces el concepto como tal. Entonces banda aquí no es sustancia blanca, es sustancia gris formada por una serie de núcleos que se llaman los núcleos de Mendeleev. ¿Entendido? Es como para que tengan en cuenta eso. A veces en cualquier materia que estudien, a veces hay terminología que tú ya has aprendido con ciertas características y como que lo relacionas, lo asocias y te cuidas con la asociación y de pronto pues hay que profundizar. Bueno, entonces ya tenemos, miren, un poco desde la organización que establece Mendeleev, ¿no? Teniendo en cuenta las capas y la histología de las estructuras del sistema límbico, con un poco de la descripción general, la relación general que tenemos de lo que hacen parte de lo que conforma el sistema límbico. Entonces, en general, lo más común actualmente es hablar de todas las estructuras del sistema límbico como una relación. ¿Qué estructuras forman el límbico? Ya no hay como ponernos a detener, bueno, es la paralímbica, es la corticoide, ¿no? Simplemente decimos estructuras en general del sistema límbico, sí teniendo en cuenta el concepto de formación del hipocampo. Formación del hipocampo, núcleos del sistema límbico y estructuras límbicas. Y entonces a todo le vamos a llamar sistema límbico. O sea, todas esas estructuras hacen parte del sistema límbico. Bueno, vamos entonces aquí, vamos a señalarlas. Cada una, aquí me van a decir, tú empiezas. La que yo señalo me dices qué nombre pongo. Aquí en este gráfico que nos regala Smith. Esta. ¿Cómo se llama? Circunvolución del símbolo. Otra que veamos ahí. Ah, bueno, voy preguntando. Amígdala. ¿Por qué la vamos? Porque vamos a necesitar ahora para la crianza. ¿Y este? ¿Qué será este? Hipocampo. Para. ¿Qué es este? Hipocampo. Este, dentado. Ajá. Ah, bueno, ahora viene aquí algo importante que nos falta de nombrar. Hasta aquí miren que según Mendeleev, este grupo de estructuras, pues nos faltan algunas de nombrar. Aquí tenemos la formación del hipocampo. Resulta que esta circunvolución dentada, miren, se continúa
rodeando aquí debajo del esplenio, por una estructura que se llama la circunvolución fascinar. Fascinar o fasciolar. Circunvolución fasciolar, al menos fascinar, porque es que es bellísima esa parte de aquí, de cuando veamos en la práctica, ¿no han visto que parece como una trenza, como un contorneado muy bonito? Es una estructura muy, cuando uno lo ve por primera vez en una muestra, impacta. Entonces de verdad que sí vale la pena ese nombre. O fasciolar. Entonces circunvolución dentada se proyecta por detrás de aquí del esplenio y se continúa luego en las estrías longitudinales. Estrías longitudinales, ya van a formar aquí. Estría longitudinal medial y lateral del cuerpo calloso. Esto es sustancia gris, hay neuronas formando esa estructura y estas estrías longitudinales allí contienen unos vestigios de esa formación del hipocampo, con unas neuronas vestigiales allí, que se denomina el inducium grisium. Entonces, tenemos aquí la circunvolución fasciolar, todo eso continuo en las estrías longitudinales, formando ¿qué? Inducium grisium. El inducium grisium, que son realmente células o estructuras vestigiales que fueron quedando cuando yo les comentaba que antes este inducium grisium, por decir algo, estaba aquí encima del tálamo, evolutivamente estaba aquí encima del tálamo. En lo que empieza a desarrollarse y a formarse las estructuras, pues se desplazan y se hace continuo aquí. Nos queda un poquito de inducium grisium, ¿sí? Entonces, como estructura del sistema límbico, pues tenemos esas nuevas. La circunvolución dentada, que no la habíamos nombrado mucho, ¿cierto? De todo lo que hemos aprendido, hoy nombramos la circunvolución dentada, la circunvolución fascinar como el continuo, el inducium grisium, ¿cierto? Allí, prácticamente como parte de esas estrías longitudinales. En las estrías longitudinales, en últimas, pues también como hay neuronas, pues también tienen sustancia blanca. Esas serían las nuevas estructuras en el día de hoy. También decíamos que había un complejo del signo, ¿cierto? El complejo del signo. Entonces ya habíamos, en ese complejo del signo, lo que incluirá. ¿Qué será esto? La porción subcallosa, que prácticamente es ¿qué? Área 25 o el área central. El signo. El círculo se continúa, miren, se continúa de rostral a caudal, rodeando aquí esplenio, pero miren dónde se continúa hacia dónde, hacia el parahipocampo. Y entonces aquí nos queda una partecita que le denominamos el istmo de quién, del parahipocampo, istmo del parahipocampo. Ahí tenemos esas estructuras límbicas dentro de ese marco que nos regala este. Pero también nos faltaría que anotar aquí los núcleos, ¿cierto? Los núcleos. Entonces, los núcleos que están ubicados, inclusive esos núcleos atraviesan la sustancia perforada anterior. ¿Se acuerdan de las estrías olfatorias? El bulbo olfatorio, el tracto olfatorio se divide en estría lateral y medial. En medio está la sustancia perforada anterior, ¿sí? Esa sustancia perforada anterior se establece porque las arterias cerebrales anteriores penetran allí y dejan esos huequitos, por eso se ven las arterias perforantes. En el sistema de la irrigación, pues hay unas arterias que son perforantes y otras que son penetrantes.
Y allí se forman, y estos núcleos, podríamos decir que allí subyacentemente están los núcleos de Meynert, conformando lo que es la banda diagonal de Broca, la banda diagonal de Broca, y conecta área central con la amígdala, ¿sí? Entonces aquí podemos colocar los núcleos de Meynert, con la que hay Meynert. Los de Meynert, ahí entre ellos estará la sustancia inmunidad, como parte de la porción olímpica del núcleo lenticular y la porción, la porción olímpica del neoestriado o del cuerpo estriado. Bueno, hasta ahí estamos. O sea, ya tenemos una lista de lo que es el sistema límbico. Pero es que este sistema límbico, pues hasta allí tenemos esas estructuras que son las que van a integrar toda la información que manda quién, que mandan áreas nucleoconductoras, sensitivas, las áreas polimodales, como cuál área polimodal va a recoger información de áreas polimodales, ¿cuál sería? 39, 40, caudal de la velocidad de Werner. Entonces va a recoger esa información de las áreas secundarias auditivas, visuales, ¿cierto? Para integrarlas. Y las integra para hacer conexiones con quién? Con el lóbulo prefrontal. Entonces, en este sistema se construye todo lo que es las conductas, los comportamientos, el aprendizaje, la memoria. En este momento, si yo te pregunto cuáles son las estructuras nuevas que has oído en esta clase que todavía no habíamos estudiado ni nombrado de los hemisferios, ¿cuál sería? Para ti, ¿cuál fue hoy la novedad? Sustancia innominada. La sustancia innominada. ¿Cuál fue la novedad para ti? ¿O todos ya lo sabías? Los núcleos de Meynert. Tuviste que leer para acordarte en este instante, ¿cierto? Entonces, el proceso de aprendizaje nuevo y los procesos de memoria reciente pues se empiezan a establecer gracias a la función del hipocampo. Por eso el hipocampo hace parte de los centros de las redes para establecer la memoria en la corteza cerebral. Entonces hace parte de procesos de memoria. Esa es la función del hipocampo, ¿no? Entonces, es parte de los procesos de memoria, la estructura que hace parte de los procesos de memoria. Muy importante, hace parte y gestiona todo el proceso de memoria, pero no almacena memoria. El hipocampo sí hace parte de los procesos de memoria y es fundamental en los procesos de memoria, pero el hipocampo no almacena memoria. ¿Dónde se almacena la memoria? ¿En qué área? En toda la corteza cerebral. O sea, toda nuestra corteza cerebral almacena memoria. Y los procesos de memoria están direccionados fisiológicamente en la formación del hipocampo. Particularmente, el hipocampo es el centro, la estructura central para establecer los procesos de memoria, para el almacenamiento de la memoria reciente. Nosotros aprendemos muchas cosas, ¿cierto? Comprendemos, por supuesto, aquí, porque todo ya empieza a quedar aquí en este historial. De pronto la clase de hoy comprendiste que había una serie de estructuras. Con el tiempo, si te interesó algo, se te quedó para siempre el nombre de las estructuras, ¿no? Del hipocampo. Pero, por decir algo, venimos en 3 años y hacemos un examen de las estructuras del sistema límbico. De pronto, sí sabemos, hemos aprendido y sabemos de qué se trata, pero de pronto no nos viene a la memoria la palabra, ¿no? Por ejemplo, el inducium gricium, ¿no? Pues pensemos, ¿cierto? Ya son procesos para atraer lo que está almacenado. Y también en el constructo nuestro
tenemos ciertos, digamos, cierto gusto, cierta afinidad por ciertas temáticas. Aquí, por ejemplo, de pronto tienes más afinidad en aprender anato, pero te tocó estudiar neuro. Bueno, fabuloso, pero sigues con ¿qué? Con tu intencionalidad y tu pasión por anato, o sigues con tu pasión por neuro, ¿sí? Eso ya empieza a ser un constructo, ¿cierto?, de tus intereses individuales. Entonces miren cómo este sistema ya empieza a estructurarnos y a estructurar lo que se llama la individualidad humana. Bueno, ¿qué es eso? Me voy yo también. ¿Ah? Que se van así. Que se van así, ¿cómo así? ¿Cómo así? Yo también me voy. Vamos. Bueno, respeto con la clase, no necesario. O sea, conmigo también, por supuesto, pero con la clase, con todos. No nos pongamos en plan de que es con todos. Yo les he dicho, cuando vayan a salir, me dicen, esto es respeto, un poquito antes, profe, voy a salir. Entonces yo te digo, hazte allí al lado de la puerta. Entonces yo ya sé que salió, yo ya salí así, de aquí ya iba a salir. ¿Sí? Bueno, a esas excepciones, pues cuando es algo de realmente que uno entiende, puede ser muy urgente, se sintió mal, se enfermó, toca salir corriendo sin avisar. Pero espero que sean esas situaciones, que no sean las situaciones de manera pues como arbitraria, ¿sí? Bueno, me perdí ya, pero estamos hablando de que todo este sistema nos va a generar, nos permite el aprendizaje, por eso decíamos al comienzo, funciones superiores. El hipocampo nos va a permitir el aprendizaje y la memoria, ¿cierto? Nos va a establecer, va a almacenar toda la información de memoria, lo que queremos y lo que no queremos. Por eso el hipocampo cumple una función de tamizaje, ¿cierto? En el proceso de memoria. Una función de tamizaje en el proceso de memoria. ¿Qué exige el hipocampo? ¿Por qué? Porque permite que Para el hipocampo. hipocampo. El proceso de tamizaje. Sí, tamizaje de los procesos. Realiza un proceso de tamizaje en los procesos de memoria. Quedó redundante allí. ¿Qué quiere decir? Que filtra. ¿Qué filtra? Lo que quiero guardar en mi memoria y lo que no quiero guardar en mi memoria. Tú decides. Y cuando tú decides es porque estas conexiones fueron aquí ¿a dónde? Al lóbulo prefrontal. Se queda lo que quieres, se queda lo que no, y se va lo que no quieres. Y en una clase, por ejemplo, al final podríamos hacer un balance. En cada cerebro se quedó algo y pasó por el filtro muchas cosas. Ustedes reciben 6 horas de clase. De esas 6 horas de clase quedó ¿qué? Algo. Y lo demás ¿qué? Pasó. ¿Cierto? Pasó. Y tienes que volver a ¿qué? Ya por tu propio interés a centrarte a que quede. ¿Sí o no? Entonces, el hipocampo juega un papel importante en estos procesos de aprendizaje. Bueno. Y entonces, en conclusión, voy a ¿qué? Digamos, como a concluir, es que todas las estructuras límbicas son todas estas que hemos nombrado. En general, ¿cuál me faltaría aquí? ¿Qué faltaría aquí nombrar? ¿Las estructuras de qué? Según Mantel-Lagrange, ¿cuáles serían? Las del sistema ¿qué? Paralímbico. La circunvolución orbital caudal. ¿Qué más me faltaría aquí? Sigamos. Aquí estábamos. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Polo temporal. ¿Cierto? El polo temporal. Esta parte de aquí, las circunvoluciones orbitarias, la función caudal de las circunvoluciones orbitarias, y según Brodmann, ¿qué áreas son esas allí? 11-12, el área 11-12. ¿Y qué más sería? 9-10, 11-12, aquí está acá. O sea,
sea, toda el área que estaría como siendo parte de ese sistema límbico. Bueno, no se me queda una otra, ¿no? Entonces, en general podemos decir que son estructuras del sistema límbico, resaltando la formación del hipocampo como de esas estructuras centrales del sistema límbico. Sí, serían del paralímbico, las que tienen las 6 capas. Pero de acuerdo a lo que pues estudios actuales y avances, pues realmente todas esas estructuras serán sistema límbico. Formación del hipocampo como unas estructuras muy particulares que van a centrar todo ese sistema límbico como tal. Porque las conexiones que se dan aquí en últimas también están repercutiendo pues en la corteza. ¿Por qué? Porque tienen que sacar información de memoria para traer, por ejemplo, recuerdos, ¿no? ¿Qué fue el polo temporal también? Polo temporal, sí, ¿Del paralímbico? son parte del paralímbico. La ínsula también, eso nos faltaba, ínsula. Bueno. Pues esta es una imagen ya real, ¿cierto? Que nos muestra todas esas estructuras que acabamos de mencionar. Que ahí ya las vamos a simplemente a ir señalando. ¿Esa qué es? ¿Qué sería ahí? La que está señalando la flecha. El istmo. Bueno, el istmo está un poco aquí, sí, exactamente aquí el istmo. Bueno, hay algo importante aquí. El parahipocampo, miren, nosotros siempre tenemos que ver la cara basal para poder ver el hipocampo. Si se han dado cuenta que hay que quitar ahí el tallo para ver ahí. Entonces vamos a mirar otros detalles pues, que se nos van presentando aquí en la anatomía. Entonces, ¿dónde estaría ubicado este parahipocampo? En la cara medial de qué lóbulo? Del lóbulo temporal. Está en la cara medial del lóbulo temporal, ¿cierto? Y en dirección caudorostral, miren, de atrás hacia adelante, entonces forma aquí una estructura hacia la parte que ventromedial, que se denomina ¿qué? El umbus. Y si queremos delimitarlo por los surcos, entonces el parahipocampo está delimitado por qué surco. ¿El surco qué? Colateral, ¿cierto? Y este surco que está aquí, surco del hipocampo. Este no lo habíamos aprendido, sí lo habíamos aprendido. El surco del hipocampo, o sea que entre el surco del hipocampo y el surco colateral está aquí el parahipocampo. Pero resulta que aquí este surco del hipocampo tiene una ramita que se entra aquí como separándonos a quién, al umbus. Y entonces este se llama el surco ¿qué? Renal. El surco renal. ¿Qué? Y entonces podríamos decir que del complejo del cinglo, si lo empezamos a describir de rostral a caudal, sería ¿quién? Las circunvoluciones o los giros subcallosos, el giro supracalloso, y además del giro supracalloso, el giro de quién? Del cinglo. ¿Sí? Porque el giro supracalloso es propiamente dicho, que uno dice, bueno, todo el cinglo, pero realmente el supracalloso corresponde al limbus suplicio. ¿Sí? Porque uno siempre, como ve ahí, el supracalloso del cíngulo, pero ya en detalle minucioso, será el limbus suplicio. En un parcial, por ejemplo, si nos pusieran una filera ahí. Aquí, cíngulo, aquí sería el surco supercalloso, y si ya hay una porque ahorita vienen preguntas de relación. Entonces, si fuera netamente estructura, ¿qué es lo que están viendo? Ahí yo estoy viendo inducción, pero sé que ahí está, pero
si me están haciendo un examen práctico y ponen en la altura aquí, ¿qué estoy viendo? El surco pericalloso. Yo no estoy viendo un surdicio, ¿cierto? Ni estrías longitudinales, yo ahí no. Ahora que yo sé que allí está el infusoricio y las estrías longitudinales, ya depende de la pregunta, ¿cierto? Porque yo puedo decir qué estructura o cuál estructura se relaciona con el infusoricio, o en dónde estaría localizado, o esta estructura con qué, si hacemos de relación, ¿no? Con qué se relaciona el infusoricio. Ya sabes que ahí está. ¿Entendido? Depende de la pregunta. Ahora vienen preguntas en el parcial con relaciones anatómicas. Entonces, subyacente a esta área 25 que encontramos. Banda diagonal, roja. ¿Sí? Y si describes núcleos de Meissner, ¿estará mal o estará bien? Bien. ¿Puedes discutir? ¿No? ¿Puedes discutir? Bueno, ok. ¿Comprendido aquí, chicos? Y en esto que hemos aprendido hasta aquí, cuando vimos las áreas según Goldman, entonces, ¿cómo se llama esta área? Área 31. Bueno, sí. Y se le denomina periamigdaloide. Periamigdaloide. Y esta que está adyacente aquí, área 28, ¿cierto? O área olfatoria secundaria. Está en el parahipocampo y el parahipocampo es parte del sistema límbico, ¿cierto? Estructuralmente. Funcionalmente, el área periamigdaloide y el área 28 o área entorrinal son las áreas olfatorias. Las vías olfatorias llegarán allí. O sea, la vía olfatoria, podríamos decir que es independiente, hace su vía independiente y llega a estas áreas que están aquí en el hipocampo, ¿cierto? Entonces, cuando decimos que si las estructuras del sistema límbico, entonces decimos como estructuras del sistema límbico también hacen parte de la vía olfatoria. No, porque la vía empieza desde el nervio y termina aquí. Otra cosa es que el sistema límbico sí recoge aferencias desde las áreas olfatorias para poder integrar los procesos. Entonces, el perfume que utiliza ese ser querido puede ser por el que sea, o sea, todo llega aquí y entonces spray del perfume de tu ser querido. ¿Con quién va a conectar hacia lo emocional del sistema límbico? Al que conoce que esa es la esencia que utiliza su ser querido. A los demás, sin pena ni gloria. Huele rico, chévere, ¿cierto? O simplemente va por la vía, es para explicar esto, va por la vía olfatoria y ya, y llegó. Y entonces ya tú subjetivamente dices, ay, huele rico, me parece, esta es mi afinidad de las drogas, pero no hay esa conexión emocional. En cambio, para el que ese sí es el perfume del ser querido, entonces, ¿qué hay? Ya va a lo emocional, ¿cierto? Entonces ahí van a los recuerdos, ¿no? Esa parte de donde se acumulan áreas que quedan pues fácil, cercanas a esas áreas para extraer ese tipo de recuerdos a partir de una ciencia. Bueno. Esta pues en la cara basal, miren la diferencia, o sea, lo que tenemos en concepto. Cuando vamos a describir las estructuras de la cara basal, tenemos que quitar todo esto, tallo y cerebelo para ver a quién, al hipocampo. Y tenemos en mente que para poder ver el hipocampo tenemos que ir a la cara basal y hacemos la idea y vemos siempre su parte que ventromedial. Pero si quitamos todo esto y lo ponemos en posición anatómica, la parte del parahipocampo queda justamente en la parte medial del lóbulo temporal. Entonces, cuando esas descripciones que ustedes leen en los libros, en la conferencia,
que siempre estar, ¿qué? Ubicándolo en postura, ¿qué? Anatómica. Porque si lo describes con respecto a la cara, ahí ves muy bien la parte ventral de esa cara medial del hipocampo, ¿sí? Entonces hay que tener muy en cuenta desde dónde se está describiendo la estructura. Cuando hay esa transición que decíamos de la alocorteza y de la neocorteza, esa transición, miren, empezamos, por ejemplo, vamos de adentro hacia afuera, entonces estaría la circunvolución dentada, ¿cierto? Estaría el hipocampo, y si lo miramos para afuera, ¿sale quién? El parahipocampo. O sea, hay una transición histológica, evolutiva. Entonces, lo más antiguo que será el hipocampo, la circunvolución dentada, o sea, el arquicortes. Ahí también incluye la amígdala, que son las estructuras más antiguas, ¿sí? Y el neocortes, pues es toda la corteza cerebral nueva, ¿cierto? Que conforma toda pues, la estructura de los hemisferios. ¿El hipocampo amígdala? El hipocampo, la amígdala, todo lo que es formación, la circunvolución dental, porque son las que tienen 3 capas más antiguas. Lo más antiguo, hipocampo, circunvolución dental y amígdala. La amígdala es un núcleo, miren que no tiene esa secuencia como de capas, sin embargo ese núcleo tiene también un músculo muscular, vamos a ver. Bueno, en este esquema cuando vemos un corte coronal, podríamos decir las relaciones anatómicas de este hipocampo, el corte coronal, pues lo vemos allí formando el piso, ¿de quién? Del asta temporal del ventrículo lateral, ¿cierto? Que lo hemos señalado muchas veces. Esa porción, digamos, que forma el piso, pues podríamos decir que es como esa región medial del hipocampo, la que forma ese piso del asta temporal. En esa cavidad, este espacio que está lleno de líquido, también ahí vamos a encontrar en el techo de ese asta temporal, pues en primer lugar los plexos coroideos del asta temporal. Pero el techo va a estar en relación con ¿quién? Con la cola del núcleo caudado y medialmente lateralmente a la cola, ¿quién va a estar? Bueno, sí, va a estar el tracto óptico, sí, muy bien. ¿Y aquí qué le faltaría dibujar? Perdón, aquí estaba yo como mal. ¿Qué le faltaba dibujar allí? La estría terminal. ¿Qué son? Podríamos hacer un poco de comparación en este esquema. La estría terminal allí y la cola del núcleo caudado. Que están formándole techo ¿a quién? Al asta temporal del ventrículo lateral. Bueno, eso pues la relación anatómica en cuanto a el hipocampo. Espera, la flecha superior. Acá, tractos. El tracto óptico también vamos a encontrar así. En la práctica lo vamos a ver, ¿sí? Bueno, es pues para también corroborar un poco lo que habíamos descrito cuando veíamos los ventrículos, ¿no? La descripción de los ventrículos laterales. O sea, que siempre que veamos hipocampo lo vamos a relacionar con el asta temporal del ventrículo lateral. ¿Sí? Ese ventrículo lateral pues también llega un momento en que tiene como una punta donde termina ya, ahí se cierra ese ventrículo, ¿ves? Y inmediatamente donde termina vamos a encontrarnos la amígdala para que vamos haciendo la idea. O sea, aquí adelante, esta es la cola del núcleo. Si cortáramos más acá, pues ya no veríamos ventrículo y ya empezamos a ver aquí adelante la amígdala, ¿sí? Si lo vemos hacia acá. Bueno, eso por una parte. En cuanto a la formación del hipocampo, les decía que había una transición evolutiva de esas 6 capas con respecto a las 3 capas que tienen esta
estas estructuras. La formación del caballito de mar, ¿cierto? Por eso les decía que se forma como un pliegue, el parihipocampo, se adentra un poco y hace como un pliegue que se devuelve y entonces forma también lo que es aquí la circunvolución dentada. Hace esos pliegues aquí, todo esto es parihipocampo. Entonces él se pliega, hace allí como un pliegue y entonces vemos todo el parihipocampo, la parte más lateral, formando lo que se denomina el presubículo, o sea, antes de hacer la vuelta hacia adentro, ¿sí? Aquí todo esto sería presubículo. Luego hace la vuelta de entrada, subículo y ya luego el prosubículo, que es lo más medial. Son como las tres partes del parahipocampo. El parahipocampo tiene esas 6 capas, la capa molecular, ¿cierto? La capa piramidal, pero en la medida que va haciendo esa transición, bueno, yo la estoy explicando desde toda la estructura de las 6 capas, pero si pensamos evolutivamente, tendríamos que explicarlas desde qué, desde adentro, desde las 3 capas hasta formar las 6 capas, evolutivamente. Pero aquí nos queda más fácil entender de ir del parahipocampo de las 6 capas, porque nos está explicando que hay un pliegue, que forma un pliegue, nos está mostrando esa transición, y entonces tenemos aquí las capas molecular, por ejemplo, ya cuando entra aquí a ser parte del hipocampo, miren, cuando hace ese doblete para formar el hipocampo, entonces ese hipocampo ya viene formado por la capa molecular. Luego viene en el hipocampo, encontramos una capa de neuronas piramidales, y entonces tenemos la capa piramidal del hipocampo, y tenemos también, aquí también hay una capa, vamos a decir aquí, conocer un poquito, que sería la capa polimórfica. También ahí también hay una capa polimórfica, son 3, la molecular, la piramidal y la polimórfica. No sé cuál es muy bien. Polimórfica, 3 capas. En el caso, ya en lo que da esa vuelta, acuérdense que este hipocampo también hace conexiones, entonces tiene también conexiones aquí con la circunvolución dentada, también establece conexiones ahí para ir hacia otras estructuras y en donde empiezan a converger todas esas conexiones del hipocampo, convergen y forman lo que es la fímbula. Y luego por el qué? Por el fornis, el pilar posterior del fornis, pues ya vean toda esa comunicación. Entonces miren cómo histológicamente el hipocampo pues tiene esa capa, la molecular, la piramidal y la polimórfica. La circunvolución dentada está debajito de esta fimbria, también que se forma como unos acurrucamientos, también tiene las capas, también va a tener una capa que molecular, también va a tener una capa de células granulosas, ¿sí? Y la capa multiforme, que está aquí también, capa multiforme. Coincide esta capa multiforme, esta capa cuando toda también esta parte del parihipocampo está entrando allí, pues ahí como que se empiezan a fusionar. Ya el desarrollo, como les decía, aquí queda más fácil explicarlo de afuera hacia adentro. Pero si pensamos evolutivamente, ¿qué habría pasado? Estaría primero formada esas 3 capas de la circunvolución dentada, las del hipocampo, y luego ¿qué? Salió el desarrollo, ¿cierto? Se fueron desarrollando las 6 capas en el parahipocampo. Bueno, esto pues para ir como pensando esos procesos de transformación evolutiva. Pero desde la realidad actualmente nos queda más fácil establecer la capa molecular, la capa de células piramidales y la capa polimórfica ¿de quién? Del hipocampo. La circunvolución dentada también tiene que su capa molecular, su capa de células granulosas y su capa polimórfica.
¿Sí? 3 capas. Bueno, resulta que de lateral a medial, el hipocampo, aquí lo estamos viendo en un corto, pero si lo miramos completamente, el hipocampo, mírenlo acá, si lo miramos aquí, no está tan bonita la imagen, pero no sé, el que aquí que hice la clase le tomé y estaba como desenfocada la foto. No, la tomé desenfocada. Entonces, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué será esto? No la veo ahí las Ah, el pie del hipocampo. y esto es el hipocampo. Entonces, claro, el hipocampo tiene una estructura en su parte rostral, forma como a manera de pie. Entonces, a esto se le denomina el pie del hipocampo, ¿cierto? Ese pie del hipocampo tiene como unos segmentos, ¿sí? Segmentos desde la parte lateral hacia la parte medial, de afuera hacia adentro. Entonces, un segmento sea 1, un segmento sea 2, un segmento sea 3, un segmento sea 4. En el corte que acabamos de ver las capas, pues se expresan esos segmentos, ¿no? CA1, el CA2 también se ubica, y CA3 casi que de lateral a medial. Esta parte del hipocampo realmente es muy sensible a que no alcance a llegar suficiente riego sanguíneo, y entonces, sobre todo la parte CA1, no le llega con facilidad el riego sanguíneo, entonces puede ocurrir una hipoxia, ¿cierto? No le llega oxígeno y entonces pues puede empezar a generar problemas de epilepsia. Entonces, en la estructura del hipocampo, que es más sensible a que pueda ocurrir una epilepsia por alteración o daño, es la porción o el segmento que sea uno, ¿sí? Es como lo típico cuando hay lesiones del lóbulo temporal, generalmente pueden afectar esta parte del hipocampo. Entonces, ya recordamos y les recuerdo que esta estructura hace parte de los procesos de memoria. Pie del hipocampo ahí, pie del hipocampo. Esta es otra forma de también muy esquemática de ver giro del parahipocampo. Aquí podríamos mirar lo que se denomina el presubículo en plena vuelta aquí, lo que se denomina el subículo y el prosubículo, ¿sí? Bueno, entonces ya hemos visto aquí también, nos deja ver un poco mejor la transición de la capa molecular, la capa piramidal, la capa multiforme, y cómo aquí se confluye la multiforme de quién, de la circunvolución dentada, y ya vemos aquí propiamente dicha la capa granulosa, la circunvolución dentada. Entonces miren la relación con el ventrículo, el asta temporal del ventrículo, con la cola del núcleo caudado, con el tracto y con el plexo coroideo. Bueno, esta es la misma imagen, solo que hace un poquito más referencia a las capas molecular, ¿no? La capa de las células piramidales y de la capa polimórfica o multiforme también se le puede denominar. No olviden que el hipocampo pues hace conexiones, miren, conexiones que van a ir a comunicarse con quién, puede ser a través del fornis. ¿A dónde irán por comunicaciones? Se va por allí información, fornis, podríamos ir por el cuerpo del fornis y llegar a dónde? A los cuerpos mamilares. Entonces ya vamos a ver las cuerpos mamilares, ¿por qué?
puede también llegar esa información por ese pilar del fornis y a través del salterio o la comisura del fornis mandar la información que al otro hipocampo, también por las comisuras del fornis, ¿cierto? También por el fornis, no solamente llegar al cuerpo mamilar, sino también llegar por una de las ramas que serían de las precomisurales hacia el área cercana. Y bueno, por eso va a ser la estructura de sustancia blanca primordial en la comunicación que hace el hipocampo con el resto de las estructuras de la corteza cerebral. Bueno. Bueno, aquí la circunvolución dentada, ya lo mencioné. La circunvolución fasciolar o fascinar, que ya se las expliqué, de los sulficios, ¿cierto? ¿Ya la recuerdan o no? Sí. Con las estrias longitudinales y sobre ellas el inducio. Sí. Bueno, con relación al tálamo, habíamos estudiado algo del tálamo y acercándonos a uno de los principales circuitos de conexión que hace el sistema límbico, pues tenemos el circuito de Papez. El circuito de Papez se nos va a explicar antes de que entremos pues, a detallar las afluencias y eferencias, que de todas maneras son también de tipo, ¿cómo se llama esto? Recíproco. Entonces, miren, ¿esto qué será? Para hipocampo. Para hipocampo, ¿cierto? Para hipocampo. Pero por dentro, ¿qué estará? Pues el hipocampo, ¿no? El hipocampo, medialmente, circunvolución del giro dental. Pero pensemos, ¿esto amarillo qué es? El fornis, o sea que tendríamos que pintar de amarillo aquí que es como el hipocampo, ¿no? Hipocampo, ¿no? El árbol del hipocampo, ¿cierto? El árbol que se va recogiendo de forma que aquí, el pilar posterior del fornis. Miren que desde aquí, desde esta estructura, por ejemplo, el hipocampo a través del pilar del fornis, se va a conectar con el cuerpo mamilar, que era el que estábamos mencionando. Pero resulta aquí que cuando hablamos de ese circuito de Papez, entonces lo hace a través del pilar del fornis al cuerpo mamilar, y el cuerpo mamilar conectará con quién será. ¿Quién es este? Con el tálamo. ¿Con qué núcleo habíamos visto? Con el núcleo anterior del tálamo. Y entonces forman ¿qué fascículo? ¿Qué? Mamilo talámico. Mamilo talámico. ¿Y qué pasará de aquí después de esta neurona del núcleo anterior? ¿Por qué fibras o por qué vías llegarán muy seguramente al cinte? ¿A través de qué? ¿De qué será? De las radiaciones talámicas, ¿cierto? ¿Se acuerdan de los pedúnculos talámicos? ¿Cierto? De los pedúnculos talámicos. Las radiaciones talámicas. Y están formando ¿qué? Sería el brazo posterior de la cápsula interna, parte de esas radiaciones talámicas, ¿cierto? Pedúnculo talámico. Bueno, sería a través de comunicaciones en general, ¿qué podríamos decir? Fibras ¿qué? Tálamo corticales, ¿cierto? Tálamo corticales. Y desde aquí a dónde irá, puede incorporarse que al fascículo del cíngulo, puede ir a esta área, puede incorporarse también a través de
vías talamocorticales a través de la corona radiada a áreas que prefrontales. ¿No? Ahí sí depende de la emoción para dónde quieras ir. ¿No? Área del placer, displacer. A una toma de decisión, ¿sí o no? Bueno, están las vías. La vía de la toma de decisiones. Entonces, si queda en este nivel, por ejemplo, será amando de quién, de todo el sistema límbico, ¿no? Que es el que domina prácticamente nuestro cerebro en cierta medida, y que a la medida que maduramos y hacemos no solamente la maduración fisiológica, sino la maduración mental, emocional, por eso es que tenemos ese proceso de maduración mental, emocional, en nuestras diferentes etapas de la vida. Unos tienen un camino, otros otro, pero siempre estamos en ese proceso de aprendizaje, de maduración mental y emocional. No importa, entre más jóvenes, ojalá traten de utilizar un poquito más estas conexiones prefrontales, porque la vida se les hace más fácil. Entonces, cuando, ¡ay, qué pereza!, ¿no? Ustedes están anticuados, que esos consejos, ya la lora. No, yo les digo a los jóvenes, o también a mi hijo, a mi sobrino, yo les digo, no, ustedes tienen que apenas conocer el mundo, obvio. Ah, es que estamos en el siglo, es que estamos nosotros, déjenos vivir la experiencia. Está bien, pero ¿qué es mejor para ti? Si tú siempre únete a los sabios y tú decides si acoges o no el consejo de los sabios. ¿Sí? Si acoges sí o no el consejo de los sabios, porque tú eres también libre, ¿cierto?, para determinar. Pero dime, sí, déjame vivir la experiencia. Puedes hacer ese camino de vivir la experiencia sin ningún problema, porque es tu decisión. Pero si tú te acompañas de los sabios y equiparas, vives tu juventud, pero tomas un consejo de los sabios, te estás librando de hacer un proceso de ciertos años, cierto tiempo, que vas a tener que aprender y darte todos los tumbos, sabiendo que pudiste dejarte direccionar y haber tomado una decisión propia con los consejos y obviarte este tiempo, ganaste este tiempo. Entonces eres más sabio, ¿no? Porque a veces te empiezas a rodear también desde el mismo nivel, donde realmente, como cuando se dice el dicho, ¿no?, un ciego guiando a otro ciego. Está bien, estén juntos, pero busquen el acompañamiento de los sabios, ¿sí? Para que puedan de manera libre hacer su vida también, su juventud, sean libres. Pero no piense, o sea, si cuando dicen, no, es que esas cantaletas, claro, tenemos demasiadas fallas, pero no miren esas fallas, miren la sabiduría de los que hemos transitado antes que ustedes. ¿Sí? Simplemente eso les aconsejo. Pero a veces no, entonces prefieren el camino largo, el camino de los tubos. Está bien, si quieren, eso no pasa nada, pero afortunadamente valore el que tiene la opción de educarse, de formarse, y que no sea neutral, sino que tiene que ser integral. O sea, busquen también la sabiduría para ir construyendo esta corteza, que los haga felices, ¿no? Y la felicidad a veces no es tener cosas, ¿no? No es tener, la felicidad es establecer un equilibrio emocional que te genere que paz, ¿no? Claro, también hay que hacer todo el trabajo, también, sí, claro, o sea, hay que tener las cositas, hay que tener también la plática, pero la plática es una herramienta que no se les convierta en el sentido de la vida, ¿no? Entonces hay que buscar el sentido de la vida, ¿sí? Y no se olviden de los sabios. ¿Qué sería este mundo que desapareciéramos todos los de esta generación? Se darían los tumbos y tendrían que hacer un proceso largo de aprendizaje, ¿cierto? Nosotros también estamos aprendiendo de esta generación. En este momento, por ejemplo, yo digo, a mí la educación me ha mantenido siempre vigente a través